dejamos para el final, ya como veáis, ¿vale? Venga, pues comparto pantalla. Vale, voy a poner la presentación. Bueno, no sé si algunos conocéis ya la plataforma esta. A ver, ¿se ve la presentación? ¿La estáis viendo? Sí, se ve perfecto. Vale. Bueno, pues como digo, no sé si ya alguno habéis iniciado en esta herramienta, que es una herramienta bastante potente y bueno, es un poquito complicado resumir en una hora prácticamente que dura la sesión todas las potencialidades que tiene, pero bueno, vamos a intentar por lo menos a ver lo más fundamental de lo que es la creación de un proyecto y cómo se gestionarían ciertos temas de usuario, alta, etcétera. Entonces, bueno, pues cuando nosotros estamos pensando en llevar a cabo cualquier proyecto de investigación o hacer, por ejemplo, un repositorio de datos o hacer algún tipo de registro, etcétera, es fundamental tener un buen diseño inicial de la base de datos, pues porque cuanto mejor esté diseñada esta base de datos, los resultados van a tener, digamos, como más calidad, ¿no? Y muchas veces no le dedicamos el tiempo suficiente a lo que es el diseño de la base de datos cuando deberíamos de emplear en él bastante tiempo porque luego eso va a revertir evidentemente en todo lo demás, en la depuración de datos, en la extracción de resultados, etcétera. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando nosotros queremos diseñar una base de datos? Bueno, pues quizás por facilidad, inmediatez y por extensión de uso, generalmente una hoja de cálculo es a lo que más recurrimos, porque es lo más fácil. Estamos muy familiarizados y tenemos cierto manejo sobre las hojas de cálculo, bien sea en formato Excel o en el formato de LibreOffice. Y bueno, pues evidentemente tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes, sobre todo si se está trabajando en equipo. Si nosotros tenemos algún tipo de fichero Excel, que nosotros, por ejemplo, bueno, veréis, yo trabajo en un hospital y muchos de los ejemplos los voy a poner aquí, ¿no? Basado en el hospital, pero imaginaos que estamos en un centro de trabajo y que tenemos una carpeta compartida con un fichero Excel compartido. Pues mientras una persona no pueda cerrar el fichero, no puede abrirlo otra, etcétera, y entonces, pues bueno, surgen problemillas a la hora también luego de integridad de datos, ¿no? Un paso más avanzado sería, por ejemplo, utilizar una base de datos como Access también, que además tiene la ventaja de que podemos diseñar formularios, que a la vez en esos formularios nos permiten recoger datos y en Access pues vamos a tener la información diferenciada, por ejemplo, en tablas, pues llámese una tabla, por ejemplo, de publicaciones, una tabla de autores, una tabla de revistas, etcétera. El blog de notas es una herramienta súper básica a la hora de diseñar una base de datos. Lo que pasa es que esta es muy rudimentaria, pero estos son los típicos ficheros CSV y ficheros separados a lo mejor por tabuladores, etcétera, que generalmente este tipo de ficheros son universales y casi siempre son en los que se almacenan la información digamos, en empresas en las que tienen que hacer muchas transacciones de datos, ¿no? Porque esos ficheros ocupan muy poquito espacio y son muy fácilmente importables y exportables a otras aplicaciones, ¿no? Bueno, el paso siguiente sería que ya muchos de vosotros habréis utilizado el Google Form, que a través de Google ya sabéis que podemos diseñar formularios. Esos formularios se vuelcan luego en una hoja de datos Excel, que es donde ya directamente analizamos los datos. Bueno, pues ya sabéis que eso tiene el gran inconveniente de que si los datos contienen datos sensibles, la información de los formularios contiene datos sensibles, entonces no sería óptimo utilizar esta herramienta, pues porque eso está por ahí en la nube y no sabemos dónde se ubica. Entonces, RedCap viene un poco a reunir todas estas herramientas y va a tener las ventajas de todas ellas y, bueno, algún inconveniente quizás habría que buscarle, que quizás lo que es el aprendizaje, bueno, pues es un poquito duro y no es tan fácil como, por ejemplo, ponerse con un Excel que su aprendizaje es prácticamente inmediato. RedCap viene de las siglas Research Electronic Data Capture, es decir, captura electrónica de datos de investigación. O sea, son las siglas de esas palabras que la juntaron y dio la casualidad de que dio el nombre de RedCap y por eso utiliza como logo RedCap la gorrita roja esta que tenéis aquí, una R y una gorrita roja, ¿vale? RedCap es una plataforma institucional para el diseño y gestión de bases de datos online
Recalco lo de institucional porque no es un programa como, por ejemplo, el Office, que decimos, venga, pues yo voy a comprar el Office, el 365, me gasto lo que sea y lo utilizo, independientemente de que sea en la nube o como sea. El programa RedCap tiene que solicitarlo e instalarse en instituciones, tanto públicas como privadas, porque, por ejemplo, se utiliza mucho también en sociedades científicas, como por ejemplo. Formalmente definido, el RedCap es un sistema estructurado de gestión de datos y de captura de datos, no solamente de datos de investigación, sino también para encuestas de investigación. Tiene una potencialidad bastante importante también para las encuestas. Es una herramienta, bueno, parecida a Line Survey, quien la haya utilizado, y, bueno, se creó por la Universidad de Vanderbilt, que esto está por el estado de Tennessee, ahora ya como unos 20 años aproximadamente, y su función inicial fue para la gestión y el seguimiento de ensayos clínicos, que, bueno, por si no lo conocéis, los ensayos clínicos son estudios en los que tenemos que hacer un seguimiento a largo plazo de los pacientes. Entonces, todo ese seguimiento se volcaba y se registraba aquí. Ha tenido tanto éxito esta plataforma que ya no solamente se utiliza para ensayos clínicos, sino también como repositorio de datos en general, etcétera. Y se utiliza a nivel mundial, como estáis viendo en este mapa, que son todos los puntitos esos que aparecen ahí, que son las diferentes licencias que tenemos de RedCap. Es decir, está utilizado hoy en día por más de 8.000 instituciones, se ha citado en más de 50.000 publicaciones y creo que son en torno a unos 160 países los que tienen esta herramienta en funcionamiento. En concreto, en España tenemos 267 instituciones que están utilizando RedCap. Esto lo podéis ver con más detalle en la página web de RedCap. Bueno, ¿cuáles son las características principales de RedCap? Bueno, lo primero de todo, y la más, quizás la que nos gusta más, es que es una herramienta que, aparte de ser online, es una herramienta que es totalmente gratuita, es sin coste, es a coste cero y no cuesta nada instalarla. Es totalmente segura, puesto que se accede a ella con un usuario y contraseña, que además nosotros, por ejemplo, en el hospital, tiene la ventaja de que ese usuario y contraseña es la misma que la que utilizamos para todos los sistemas de información que tenemos aquí instalados. Yo no sé, a nivel de la Universidad de Granada, desconozco si es la misma que usáis para acceder. Es una herramienta rápida y flexible porque permite diseñar las bases de datos a nuestra necesidad. Una de las fortalezas más importantes es que tiene acceso múltiple. ¿Qué significa esto? Pues que simultáneamente pueden estar accediendo personas de distintos sitios, de distintos países, para formar parte de este estudio y estar introduciendo datos y hacer gestión con los datos. Esto, como digo, es una de las fortalezas más importantes que tiene este programa. Tiene una administración autónoma por parte de la persona que crea esa base de datos. Se puede personalizar en el sentido de que podemos añadir logos, formato HTML, tablas, etcétera. Se pueden exportar, evidentemente, tanto los datos, pues si no se pudieran exportar, pues no tendría mucho sentido, ¿no?, tener una herramienta así. Pues se pueden exportar los datos, esto lo veremos después, tanto a Excel como a SPSS o como a R o a Stata, y también se puede exportar la estructura. Va a poseer una serie de características avanzadas, como por ejemplo hacer variables que sean variables de control y lógicas de ramificación en el caso de las encuestas. Esto también es una ventaja muy importante y es el hecho de que está disponible en múltiples lenguajes. En el sentido doble, en el sentido de que en el país donde se instala se puede poner la plataforma en ese idioma, aunque, bueno, lo más común a lo mejor es dejarla en inglés, pero si esa versión de RedCap se instala, por ejemplo, en Francia, pues los franceses accederán en Francia. Pero también, si nosotros estamos haciendo un proyecto de investigación en el que participan y colaboran personas, por ejemplo, de Inglaterra, el diseño que tengamos nuestro de la base de datos puede estar en dos idiomas. En inglés, para que ellos introduzcan los datos en su idioma, y en español para que nosotros introduzcamos los datos en nuestro idioma, ¿vale? También va a permitir construir calendarios y agendas de trabajo, que también vamos a ver un poquito de esto. Se van a poder elaborar informes ad hoc, va a tener un módulo de programación un poco más avanzado también, ya para quien quiera introducir ya más características. Esta opción de intercambio de salud electrónico no la tenemos nosotros. Esta versión la tiene solamente en Estados Unidos porque puede captar datos directamente de los sistemas de información de salud que tienen allí. Tiene también una aplicación de mensajería entre investigadores y se va a poder acceder, por supuesto, desde móviles de tablet. Bueno, pues simplemente para haceros un recordatorio e incidir mucho en este tema,
cuando nosotros vamos a realizar un proyecto de investigación, lo primerísimo que habría que hacer sería diseñar el protocolo de investigación. Y ahí es donde, bueno, hay que recoger, entre otras cosas, pues la información y las variables que vamos a medir, qué usuarios van a tener acceso, atributos, etcétera. Ya todo esto en cascada hasta llegar a lo que es el paso de modo de producción de la base de datos, que eso después explicaremos lo que es. Y bueno, insistimos un poquito en este tema porque si una base de datos inicialmente va a ser un repositorio de datos, por ejemplo, asistencial de pacientes, pero luego queremos publicar esos datos, es necesario que luego pasemos ese proyecto de investigación por el comité ético para tener la aprobación y poder publicar esos resultados. Eso queríamos insistir bastante porque es un tema que muchas veces no se tiene en consideración. Y bueno, insistir en que el diseño, digamos, de una base de datos es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo porque tienen que participar tanto lo que es el investigador principal, por supuesto si hay algún data manager, informático, etcétera, y hay que tener varias reuniones de trabajo para convertir esas variables que vamos a considerar a un proyecto de RESCAP, con ver qué tipo de tablas vamos a definir, hacer un prototipo, testearlo, etcétera, lo que son los pasos habituales del desarrollo de una base de datos. De paso, quería comentaros que, bueno, hay ciertas instituciones que dedican personas exprofeso, que contratan personas exprofeso precisamente para llevar la gestión de las bases de datos en RESCAP. Y bueno, RESCAP utiliza, algunos de los glosarios son, digamos, comunes a todas las bases de datos, pero RESCAP tiene, digamos, también algunas palabras propias y específicas que quería en un momento determinado hacer un inciso de ellas, pues para más o menos aclararnos ahora cuando nos metamos ya de lleno en el programa, ¿no? Y bueno, RESCAP llama a las bases de datos instrumento o proyecto, una de dos. El formulario, bueno, pues ya sabéis lo que es como, digamos, como las diferentes pestañitas del Excel, ¿no? Es decir, son distintas pantallas en las cuales introducimos los datos según el propósito de esos datos, porque por un lado, pues, por ejemplo, podemos tener los datos administrativos, por otro lado, datos radiológicos, datos de tratamiento. En el caso que he puesto anteriormente, pues un formulario sería, por ejemplo, para los autores, otro para las revistas y otro para las publicaciones. Un campo variable es la característica que vamos a medir. Un registro son los campos de un mismo sujeto o de un mismo ente y, bueno, esto vendría a ser, ya lo sabéis, un registro es como una fila de la hoja de cálculo si estamos en Excel, por ejemplo. Los eventos es una cosa muy importante que hay que definirla, sobre todo en estudios longitudinales, porque son medidas estructuradas que se hacen en el tiempo. Es decir, si nosotros vamos a hacer un ensayo clínico, un estudio en el que vamos a seguir a los pacientes durante cierto tiempo, pues tenemos, digamos, como esos eventos predefinidos, ¿no? Y serían, por ejemplo, pues definir una visita basal, otra visita a los 3, a los 6, al año, etcétera. A diferencia de lo que se llama instancia, de lo que RESCAP llama instancia, que es la repetición de un suceso concreto para un mismo sujeto que para un mismo sujeto puede tener varias repeticiones y puede que haya sujetos que no lo tengan. Como ejemplo, para que lo veáis claro, esto simplemente podría ser, pues, las visitas a urgencias o las visitas al dentista. Hay quien va, hay quien no va, hay quien va muchas veces, hay quien va pocas veces, etcétera. Y cada una de esas veces sería una instancia. Bueno, pues vamos a meternos ya de lleno en la herramienta para que veáis cómo se construye un proyecto y cómo se gestiona. En principio, por supuesto, cada institución va a tener su propia URL y va a personalizar la página principal de acceso. Esta es la página de acceso que nosotros, por ejemplo, en nuestra institución, pues tiene el logo de RESCAP, pero hay instituciones aquí que ponen su logo personal, etcétera. Y desde ahí, pues, introduciríamos nuestro usuario y contraseña para acceder. Una vez que entramos en el diseño del RESCAP, hay que incidir un poco en que RESCAP diferencia lo que es el diseño de un proyecto en estos 6 apartados. Y tienen, digamos, como un check para ir verificando cada uno de estos 6 apartados. Que, bueno, hay quien lo hace y hay quien no lo hace. Simplemente es como una especie de guía que nos orienta a la hora de hacer el proyecto del RESCAP. Está, pues, desde lo que es la parte de ajustes principales. Luego pasaríamos por el diseñador de formularios, módulos opcionales que hay que añadir, por si queremos añadir alguna funcionalidad, por ejemplo, de recogida de encuestas, etcétera. Configurar enlaces personalizados, es decir, podemos configurar enlaces para que nos lleven o se puedan abrir aplicaciones adicionales.
derechos y permisos de usuarios, qué personas van a participar en este proyecto y qué privilegios van a tener. Se probaría el instrumento y luego después se pasaría a una cosa que se llama modo de producción. El modo de producción es, digamos, como bloquear el diseño del proyecto para que no sea modificable, es decir, para que esos campos que hemos definido permanezcan invariables y no haya problemas ni borrados, por ejemplo, erróneos o malintencionados, etcétera, ¿vale? Entonces, todo proyecto siempre hay que probarlo y lo suyo, como digo, es pasarlo a modo producción, que evidentemente siempre se puede revertir, es decir, podemos irnos para atrás por si en un momento dado se nos ha olvidado algún campo, tenemos que añadirlo y luego volver otra vez al modo de producción. Bien, pues esta es la pantalla principal de REDCap que tengo yo personalizada de esta manera y bueno, yo creo que a partir de ahora, en lugar de seguir la presentación, nos vamos a ir directamente al REDCap para ver cómo va esto, ¿vale? Vale, pues aquí lo tenemos. Bueno, esta es la pantalla del proyecto, justamente la oficial, y este es el mapita que os decía, donde veis, nos dice que hay 267 instituciones en España, pero bueno, este mapa tiene un problema. Yo lo he intentado en distintos sitios, en distintos navegadores, y cuando pincho no funciona, ¿vale? Bien, pues entonces, como digo, esta es ya estamos de lleno metidos en REDCap, ¿vale? Y como digo, esta es la pantalla que cada uno pues, va a tener los proyectos que tiene asociados. Entonces, bueno, yo en un principio soy una superusuaria aquí en el hospital y tengo distintos proyectos que lo he agrupado en estas pestañas. Se puede, como decía antes, personalizar y las pestañas pues le he puesto colorcitos y lo he agrupado pues en función de la temática un poco que tengo en cada carpeta, ¿vale? Vale, pues aquí he creado un proyecto que se llama Prueba Yo Sigo. Bueno, vamos a trabajar con estos dos, pero en este Prueba Yo Sigo, ¿veis? Si pinchamos, en un principio, esta sería la pantalla principal que hay a la hora de definir un proyecto. Bueno, realmente la pantalla principal sería que nos pregunta el título del proyecto, si va a ser práctica por diversión, es decir, es un proyecto de prueba o va a ser un soporte operativo o de investigación, es decir, nos pregunta un poco cuál va a ser el propósito del instrumento y nos pide un título para ese instrumento. Entonces, como digo, esto la verdad es que abruma un poco porque esto está lleno de un montón de texto por todos lados que no sabemos inicialmente por dónde meterle mano y bueno, como veis, es muy diferente, por ejemplo, a lo que es el panorama que se nos presenta cuando abrimos una hoja de cálculo de Excel, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo primero que habría que hacer, como digo, el tema de los checks, aquí están los 6 puntos que os he comentado anteriormente, los ajustes, el diseñador de formulario, etcétera. Y los checks son estos de aquí, que conforme vamos verificándolos, pues podríamos ir dándole para decir que, bueno, que los tenemos cumplidos. Bueno, no es una cosa necesaria, pero es recomendable hacerla, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar por ver cómo se definiría un formulario. Tenemos 3 maneras diferentes de definir formularios en REDCap. Entonces, las 3 formas diferentes son las siguientes. Nos iríamos aquí a diseñador de formularios, que lo podemos hacer o bien desde aquí o bien desde aquí. Está la opción, no sé, supongo que veréis mi ratón. Diseñador de formularios aquí a la izquierda o bien aquí. Desde los dos sitios se llega a la misma pantalla. Y bueno, en un principio en este proyecto hemos diseñado 3, 3, 6 y 3, 9 formularios, ¿vale? Bueno, no os lo he comentado, aquí en esta pantalla principal justamente vienen las características generales del proyecto, es decir, aquí viene, digamos, como una pequeña ayudita de lo que es el proyecto, ejemplo de creación de un proyecto en REDCap. Este sería un código interno que pone el programa a los proyectos, es decir, que se pueden identificar los proyectos o bien por su nombre o bien por su código. Me dice el número de registros que tiene, el número de campos y los formularios, 8. Antes he dicho que eran 9, son 8. Esta llavecita indica que el proyecto está en modo desarrollo y si pasáramos ya a modo de producción aparecería como un tic de color verde. Y luego la diferencia entre esto que aparece aquí con varias hojas así superpuestas y esto es que este va a ser un estudio de tipo longitudinal, es decir, tenemos definido varios eventos y este no es longitudinal, digamos que es como un transversal, ¿vale? Bien, pues entonces, como decía, a la hora de diseñar los formularios, aquí tendríamos todos los formularios, se crearía un formulario directamente dándole a crear, ¿vale? Que en un principio, pues podemos ubicarlo, insertarlo, pues en cualquiera de los sitios que tenemos. No vamos a crear formularios porque ya los tenemos. La otra forma de crear formularios sería cargar un instrumento zip de una librería externa,
¿veis? Desde aquí se puede coger y acceder a una biblioteca y cargar el instrumento, o bien también se puede hacer importando proyectos concretos que hay de RESCAP, que son personas que han desarrollado ya proyectos en RESCAP y lo que hacen es que lo suben aquí y los ponen a la disposición de toda la comunidad científica para que se utilicen. Es decir, aquí suele haber pues muchos instrumentos validados, etcétera, ¿vale? Eso es cuestión de que le echéis un vistazo porque, bueno, hay miles y miles de proyectos aquí puestos. Vale, pues entonces, esa sería la manera de crear un formulario. Entonces, me voy a ir en concreto aquí a uno que he creado que se llama tipos de campos para que veáis cómo se crearía un campo concreto. Una vez que estamos aquí, el campo se puede agregar en cualquiera de los puntos, ¿vale? Podemos agregarlo aquí al principio, aquí al final, etcétera, ¿vale? Y, bueno, también se puede mover, es decir, si en un momento dado insertamos un campo en cualquier lado, pero luego hay que cambiarlo, simplemente dándole a esta flechita podemos coger y subirnoslo, por ejemplo, para arriba, ¿vale? Bueno, el primer campo que se crea por defecto, que no es lo que he montado, nos vamos a ir aquí. Aquí hay un formulario que he llamado yo consentimiento, que se pueden también implementar consentimientos informados en RESCAP, que, bueno, esto casi daría para otra charla, para otro día, ¿no? En un principio, este record ID es el campo principal que se crea cuando diseñamos una base de datos nueva. Y, bueno, podríamos ponerlo de forma para que se genere automáticamente o no. Lo suyo es que se genere automáticamente. Y esto no es otra cosa que, digamos, que es una identificación inequívoca de cada registro que introduzcamos. Y es secuencial, es decir, empezaría por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿vale? Entonces, como digo, esto es un valor que además no se le debería ni de cambiar el nombre al campo ni nada. Y es un campo que siempre, como digo, es inamovible y está en todos los formularios. Si nos vamos, como decía, para ver los tipos de formularios que tenemos, aquí, perdón, los tipos de campos, ¿veis? Pues mira, por ejemplo, tenemos un tipo de notas, un campo de tipo texto para escribir lo que queramos, otro para escribir, digamos, con más caracteres, un campo calculado que puede sacarse a partir de otras variables, una lista de selección en el cual, por ejemplo, aquí seleccionamos el dolor del paciente nulo, leve, moderado, intenso, etcétera. Los radiobuttons, que son estos de aquí, las casillas de selección múltiple, esto es cuando, por ejemplo, vamos a marcar varias opciones, si un paciente tiene fiebre, dolor, náusea, etcétera. Esto sería, digamos, como una variable, esta sería la variable de control y esta sería una variable que tiene una lógica de ramificación. ¿Qué significa una lógica de ramificación? Pues que hay que dar una instrucción para que, en el caso de que, por ejemplo, el paciente tenga fiebre, se abra este campo y nos pregunte cuál es la fiebre del paciente. Y aquí, por ejemplo, pues ponemos 38, ¿vale? Bueno, estoy poniendo aquí datos, pero realmente ahora mismo no estamos introduciendo datos, simplemente estamos haciendo pruebas. El campo si no, el campo verdadero o falso, un campo de firma, que es importante porque podemos aquí añadir una firma para el tema del consentimiento informado, podemos subir ficheros, podemos tener una matriz de campos que todos se recogen de la misma forma, campos numéricos, etcétera. Todos estos campos luego se pueden, digamos, también personalizar, porque se puede poner, por ejemplo, en el caso de que sea de texto, imaginaos que queremos que como mucho quien vaya a escribir aquí sean 100 caracteres, pues podemos poner una condición para que se escriba aquí el texto con ese límite, ¿vale? Bueno, pues, ¿queréis hacer alguna pregunta hasta ahora? Vale, pues si no, sigo. En un principio voy a editar algunos de estos campos para que veáis cómo se define. Voy a editar, por ejemplo, el campo este de casilla de selección múltiple. Aquí se editaría, ¿veis? Y entonces, cuando vayamos a introducir un campo nuevo, esta es la pantalla que se nos muestra. Inicialmente son 3 cosas las que hay que definir. La primera de ellas es el tipo de campo. El tipo de campo es todos los que acabamos de ver, que son estos que tenemos aquí, ¿vale? Todo lo que es número, fecha y texto estaría dentro de este primer grupo, ¿vale? Número, texto y fecha. Las notas de ensayo es el texto, el campo calculado, la lista desplegable, los radio buttons, la lista múltiple, etcétera. Aquí estaría todo. Entonces, tendríamos que definir el nombre del campo de la variable, que siempre tiene que ser en minúscula y no puede tener espacio entre medias. Esta sería la etiqueta, que es la que vamos a visualizar ya en el formulario directamente. Y luego aquí serían las distintas selecciones que se nos van a mostrar en ese formulario. Entonces, bueno, aquí podéis
editarla y a partir, por ejemplo, copiarla y pegarla, si lo tenéis, por ejemplo, en una hoja de recogida de datos, directamente lo podríamos plasmar aquí, etcétera. O bien, también podemos copiar ya de otras opciones, ¿veis? Que ya imaginaros que hay varias variables que se recogen de la misma manera, pues directamente desde aquí seleccionaríamos la opción, ¿vale? Y la otra opción que tenemos es añadirla y escribirla aquí, que directamente, como digo, podemos escribirla y él automáticamente le va a poner un código que va a ser el código interno con el que va a reconocer esa raza. Entonces, imaginaos que, por ejemplo, no aportada la raza, ¿vale? Si yo le doy aquí a guardar, ya me dice, se han agregado números de forma automática a las siguientes opciones. El 6 se ha puesto para la no aportada, ¿veis? Entonces, se pone un 6 y ya le damos a guardar y aquí directamente aparecería ya la raza no aportada, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que respecta a lo que es la definición de formulario y de campo. Que esto, bueno, podríamos estar hablando mucho más, evidentemente, pero lo importante también de esto es que conforme estamos creando los formularios y los campos, se nos van a crear unas hojas PDF que son, digamos, como las hojas de recogida de datos antiguas que se hacían cuando se hacía manualmente. Es decir, aquí, por ejemplo, si yo pincho en este PDF, pues se me va a abrir, si os fijáis, los datos, por ejemplo, de filiación del paciente, pues para poner aquí el código del estudio, el uso del paciente, nombre y apellido, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues como digo, tiene también sus ventajas por si en un momento dado no podemos rellenar esto ni de forma online ni nada, sino recogeríamos esta información en el papel y luego después la volcaríamos aquí en esto, ¿vale? Bueno, voy a pasar a un segundo paso, que es también muy importante, la configuración del proyecto en Redcast, que bueno, esta parte, digamos, como que ya más o menos la tendríamos. Se pueden hacer muchas más cosas, pero esta parte ya la tendríamos. Uno de los temas también más importantes es ver de qué manera o cómo gestiona Redcast el hecho de que vayamos a hacer un seguimiento en los pacientes, bien sea con eventos programados, como había comentado anteriormente, o bien sean con medidas repetidas o con instancias, ¿vale? Entonces, si lo hacemos con eventos programados, esa definición está aquí, es decir, tendríamos que habilitar aquí esta opción beige y en el momento que la habilitamos ya pasa de ser rojo a ser verde. Y me está diciendo, usar la recopilación de datos longitudinales con eventos definidos, ¿vale? En el caso de que no lo vayamos a utilizar, pues se deshabilita, ¿bien? Y bueno, también aquí, si veis, si nosotros vamos a utilizar encuestas en este instrumento, vamos a pasar el enlace de las encuestas para rellenarlo, pues también esto, por ejemplo, se haría desde aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues para ese caso en el que tenemos un proyecto de datos longitudinales, me voy a pasar al otro instrumento que es donde tengo ya definido previamente los datos longitudinales. Entonces, cuando marcamos aquí, estoy ahora en la prueba 3, ¿vale? En la prueba 3, el proyecto este. Entonces, cuando marcamos aquí la opción esta de datos longitudinales, directamente se nos va a abrir esta opción adicional en la cual tenemos que decir cuáles van a ser esos eventos y qué formularios vamos a medir en esos eventos. Por eso os decía que es muy importante tener de antemano qué tipo de información se va a medir y cómo se va a clasificar en diferentes formularios, porque luego esto es importante para luego designar los distintos eventos en cada formulario, ¿vale? Entonces, aquí tenemos definido, este estudio, por ejemplo, va a hacer una medición basal, una medición a los 6, 12, 18 y 24 meses. ¿Y qué formularios se van a recoger en cada uno de esos momentos? Pues lo designamos aquí y decimos que el formulario de información y consentimiento se va a recoger en el momento basal, los datos de filiación también, porque son datos que no cambian y no tiene sentido recogerlos posteriormente. La anamnesis del paciente, que son sus condiciones basales, etcétera, también se recogen al inicio. Los datos, por ejemplo, del laboratorio ya los recogeríamos en todos los momentos. El seguimiento de los pacientes también en todos los momentos, excepto en el momento basal, que no hay seguimiento. Y el resultado final, que por ejemplo es, pues, si estamos en un estudio de supervivencia, si el paciente ha fallecido o no, lo recogeríamos en el último momento del estudio, que es la visita de los 24 meses. Entonces, en un estudio de este tipo, me voy a pasar para que veáis cómo quedarían, digamos, los datos, aunque todavía me faltan por definir cosas antes de introducir datos. Esto sería, digamos, como quedaría la recogida de datos en un estudio longitudinal, es decir, tendríamos
los formularios que se recogen en el momento basal, los 2 que se recogían a los 6 meses, a los 12, a los 18 y a los 24, ¿vale? ¿Veis? Sería un poco esta la estructura que tendría mi base de datos en un estudio longitudinal. Vamos a ver ahora cómo se definirían los eventos repetidos. Los eventos repetidos, y para ello me voy otra vez al proyecto de Yosigo. Bien, pues los eventos repetidos es que, claro, es lo que os decía, hay que familiarizarse un poco con el programa porque cada cosa está en un sitio distinto. Fijaros que aquí lo de los datos longitudinales está aquí arriba, sin embargo, lo de los eventos repetidos está aquí abajo, donde pone formularios repetibles, ¿veis? Entonces, le damos aquí a habilitar y, claro, ahora me está preguntando cuál es el formulario que se va a repetir. Y, bueno, en un principio yo voy a repetir en este proyecto yo solamente voy a repetir el formulario seguimiento. Antes de definir y configurar esto, vamos a ver cómo está definido el formulario seguimiento. El formulario seguimiento es donde yo voy a recoger, por ejemplo, visitas que el paciente haga por motu propio, es decir, no visitas concertadas como las que hemos visto anteriormente, sino, por ejemplo, que el paciente venga a urgencia. Entonces, aquí hay un campo que yo estoy recogiendo la fecha de la visita, que va a ser el campo, digamos, que me va a identificar esas repeticiones a lo largo del tiempo del paciente. Vale, pues este campo yo lo copio y me vuelvo a venir aquí al diseñador de formulario, justamente aquí a donde había puesto formulario repetible, y voy a decir que lo que se va a repetir va a ser el formulario seguimiento y el campo que va a servir para identificar justamente las distintas visitas del paciente repetidas, es decir, esas distintas instancias, va a ser justamente la fecha de la visita. Pues entonces, cuando se hacen alusiones a los nombres de campos en REDCap, hay que ponerlos siempre entre corchetes, como está aquí, ¿vale? Le damos a guardar y fijaros ahora la diferencia al haber puesto el seguimiento como un formulario repetible, ¿veis? Automáticamente ha puesto REDCap un circulito de color verde como diciendo que es un formulario, un instrumento que se va a repetir al menos una vez, ¿vale? Entonces, bueno, pues de esta manera, ¿cómo veríamos los datos aquí en la consola de registros? Bueno, pues en un principio aquí no tenemos datos metidos, quería haber hecho la prueba, bueno, vamos a hacer la prueba ahora, es que quería ya haber definido primero el tema de los roles de usuario antes de ver los datos, pero bueno, imaginaos que ya estamos aquí, que ya hemos hecho toda la configuración de nuestro proyecto, etcétera, y ya vamos ya a proceder a introducir datos, ¿vale? Pues para ello nos venimos, como digo, aquí hay dos opciones para la recolección de datos que aparece aquí en el menú izquierdo. Una de ellas es ver cómo están los registros que ya actualmente llevamos introducidos y la otra opción es agregar o editar registros, pero que a esta opción aparece desde la de arriba, ¿vale? Pues si pinchamos, veis que para introducir un nuevo registro le daríamos aquí y por defecto aparece la forma de todos los formularios que tenemos que medir en este estudio. Entonces, bueno, pues aquí es importante identificar la leyenda o las bolitas estas de colorines. ¿Qué significan estas bolitas de colorines? Bueno, pues la bolita gris significa que todavía no hay datos en esos formularios para este paciente. La bolita roja es que los datos se han introducido, pero están incompletos. Es decir, falta a lo mejor alguna información que completar. La bolita amarilla bueno, la bolita amarilla nosotros la solemos utilizar menos, pero es, por ejemplo, cuando hay que verificar algún dato. Es decir, está el dato introducido, pero no se ha verificado. Y la bolita verde es cuando ya el dato está completo, ¿vale? Pues entonces, bueno, pues vamos, por ejemplo, a pinchar aquí en los datos de filiación, vamos a saltarnos el consentimiento. El usuario del paciente, por ejemplo, sería este, nombre Pepe, Rodríguez y Fernández. Por ejemplo, es hombre, la fecha de nacimiento nació el 1 del 1 de 1999. Automáticamente veis el campo calculado del año de nacimiento lo hemos definido para que coja el año de esto. Bueno, estas instrucciones son muy parecidas, por ejemplo, a las que podáis usar en el Excel. En el Excel, cuando queremos sacar el año de un campo fecha, pues ponemos año o día, pues aquí lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿veis? Y ahora, ¿cómo definimos este registro en este formulario? Pues incompleto es la bolita roja, la amarilla y la verde. Pues como esto está completo, le damos a guardar. Podemos darle a guardar y salir o desde aquí tenemos distintas opciones. ¿Veis? Podemos guardar y salir del registro o guardar e ir al siguiente formulario. En este formulario, imaginaos que el paciente ha ingresado el 12 de
de octubre de 2025, ¿vale? Entonces, me dice que la edad al ingreso es de 26 años porque está haciendo el cálculo, ¿veis? Está haciendo el cálculo con el DATEDIF, está haciendo el cálculo de la fecha del campo, fecha de nacimiento y la fecha de ingreso, es decir, y lo está calculando en años, ¿vale? El servicio en el que se ha ingresado, por ejemplo, dermatología. Esta persona pues pesaba, por ejemplo, 70 kilogramos y medía 170 centímetros, con lo cual su índice de masa corporal sale automáticamente calculado de 24, ¿vale? Le damos a completar y, bueno, vamos a darle guardar y salir, ¿veis? Conforme vamos rellenando, se van marcando las bolitas y de esta manera, pues, tendríamos el registro de los pacientes que aquí... Hombre, esto se asemeja un poquito al Excel en el sentido de que las filas van a ser los registros, pero las columnas no van a ser los campos. Aquí las columnas son grupos de campos, es decir, son los formularios que hemos definido anteriormente, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo funcionaría esto del seguimiento, que lo hemos definido, pero no hemos visto cómo se haría. Entonces, el número de visita, bueno, esto también se puede automatizar para que automáticamente ponga el número de visita, pero lo vamos a poner así. Pues, por ejemplo, una visita que fue el 5 de mayo de 2025. Y completamos, ¿vale? Y aquí, fijaros, hay otra opción que dice guarde y vaya a la siguiente instancia. Es decir, en el caso de que, por ejemplo, el registro lo vayamos a hacer aquí simultáneamente porque ya tenemos 2 registros acumulados del paciente, el número de visita 2, la segunda visita de urgencia fue, por ejemplo, el 2 de junio del 2025, le daríamos a completo y vamos a meter una nueva, por ejemplo, que vino esta persona pues el 31 de julio de 2025, ¿vale? Y le damos a completo, esta sería la visita 3. Y bueno, aquí están saliendo todas las instancias, ¿veis? Todos estos son ya los datos que hemos metido de los seguimientos de este paciente. Le damos a guardar y salir y veis, esta sería, digamos, la diferencia con respecto al estudio de eventos definidos que hemos dicho anteriormente. Aquí saldrían, digamos, como bolitas superpuestas, que son los distintos seguimientos, de tal forma que un paciente, este por ejemplo no tiene, este tiene varios seguimientos, otro va a salir con varios seguimientos también. Y bueno, aquí en los seguimientos sale un color nuevo, que es el azul, en el caso en el que, por ejemplo, en estos seguimientos, uno estén completos y otro estén no completos, ¿vale? Vale, pues entonces, esta, como digo, es otra de las funciones más importantes que tenemos también en RESCAP, que es el hecho de definir el tipo de proyecto que vamos a llevar a cabo. Respecto a los roles y a los privilegios de usuario, es, digamos, la tercera parte que habría que definir, eso sería a partir de la opción esta de aquí. Permisos de usuario, estamos aquí en el menú izquierdo, permisos de usuario y grupo de acceso de datos. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Aquí en un principio, cuando pinchamos permisos de usuario, veis, se nos muestra una pantalla en la cual nosotros podemos añadir a diferentes personas que vayan a participar en nuestro equipo de investigación y en nuestro proyecto. Entonces, aquí pondríamos el nombre de usuario y de esta manera aquí le asignaríamos al rol. Ahora mismo me dice que no puedo asignar ningún usuario a ningún rol porque no tengo ningún rol definido. Pero aquí, por ejemplo, pues vamos a añadir el rol de participante. Y cuando me dice crear el rol, veis, se me abre una ventana donde nosotros podemos dar privilegios a este rol que estamos definiendo. Es muy recomendable que los roles que defináis no tengan acceso a la configuración del instrumento. ¿Por qué? Pues porque cualquiera entonces podría entrar en un momento dado y cambiar cosas, con lo cual imaginaros el follón que sería eso, ¿no? Esto, por ejemplo, es una de las ventajas que tiene este programa con respecto a Excel o incluso Access también, ¿no? ¿Veis? Desde aquí podemos darle para que pueda dar el permiso a otros usuarios, dar permiso a grupos de acceso de datos, poder hacer alertas y notificaciones, importar datos, comparar datos, bitácora de registros, que esto ahora lo veremos, que es simplemente un dietario que se lleva de todo lo que se hace en el proyecto. ¿Veis? Y bueno, y una serie de cosas que hay algunas que generalmente pues no se usan. ¿Veis? Es muy importante también que no esté marcada la opción de borrar registros, ¿vale? Y luego, sobre todo, esta parte es en la que más nos tenemos que fijar. Aquí estarían todos los formularios y aquí serían los privilegios que le vamos a dar a esa persona. Es decir, en un principio, si están marcadas todas estas opciones, esa persona va a tener acceso a todos los formularios. Pero a lo mejor podemos cambiar y podemos
darle solamente para que lea o para que incluso, por ejemplo, el formulario de anamnesis que no tenga acceso. Entonces, ni siquiera le saldría y esta persona ni lo podría ver siquiera, ¿vale? Luego, la parte esta de derechos de exportación de datos también podemos hacer lo mismo. Podemos darle la opción a esa persona para que no pueda exportar ningún tipo de datos, para que pueda exportarlos, pero desidentificados, es decir, con un código que le asigna a cada paciente, o bien quitar todos los campos de identificación, que los campos de identificación son aquellos en los que vienen pues, datos personales del paciente, que bueno, eso no lo he comentado, le voy a dar a cancelar, bueno, aquí le daríamos a crear el rol y ya estaría aquí creado el rol de participante, que si nos vamos para acá, veis, estaría pues todo lo que tiene acceso y lo que no tiene acceso esa persona, ¿vale? Y lo de los campos de identificación, que no lo he dicho, que creo que es importante señalarlo, es cuando estamos definiendo aquí, por ejemplo, datos de filiación, el nombre, por ejemplo, que no lo tiene, nos vendríamos aquí a la edición del campo y de esta manera, veis, aquí hay una opción que podemos hacer el campo obligatorio, es decir, requerir que se introduzca de manera obligatoria, si no, o bien identificador, ¿vale? Veis, dice, el campo contiene información de identificación, nombre, número de seguridad social, dirección. Entonces, si aquí le damos sí y le damos a guardar, aparecería aquí una personilla de color amarillillo y me diría que es un identificador. Entonces, cuando le damos a exportar a los datos, estas variables o estos campos identificadores pues no se mostrarían en esa exportación de datos. Es importante que cuando vayamos a generar los Excel de una base de datos no lleven datos personales, porque luego el Excel lo llevamos en un pendrive, nos lo llevamos para acá y para allá, etcétera, y como digo, hay que tener mucho cuidado con todo eso, ¿vale? Bien, pues como digo, esto sería la manera de definir permisos de usuario que podemos, por ejemplo, pues definir permisos como, ¿qué os digo yo? Pues para el personal administrativo, para que tenga acceso solamente a los datos administrativos, para el investigador principal del proyecto, para, etcétera. Como digo, se pueden dar varios perfiles en función de los formularios que vaya a acceder cada una de esas personas. Y luego además está la fortaleza esa que os comentaba anteriormente de RESCAP, que es la de grupos de acceso de datos. Esto es fundamental cuando estamos en un estudio de tipo multicéntrico, porque es importantísimo definir tanto grupos de acceso de datos como centros vayan a participar en el estudio. Es decir, si en este estudio va a participar el Virgen de las Nieves y la Universidad de Granada, pues tendríamos que definir un grupo para ellos y otro grupo para ellos. Imaginaros que ahora quiero también dar de alta, por ejemplo, al Hospital San Cecilio. Le damos aquí agregar al grupo y ya tendríamos distintos grupos. De tal forma que cuando yo vaya ahora a dar a un usuario de alta nuevo, lo voy a asignar a su centro de trabajo, ¿vale? Lo puedo asignar a su centro de trabajo y con el perfil que haya definido anteriormente. Es decir, cada centro puede tener distintos perfiles. Por ejemplo, puede haber un perfil administrativo en los 3 centros. Puede haber un perfil de investigador en los 3 centros y puede haber a lo mejor un perfil de exportación de datos solamente en el centro donde se esté llevando a cabo el proyecto, digamos, el investigador, donde está el investigador principal. Entonces, esto, como digo, es muy importante porque cada centro luego va a tener solo acceso a sus datos, es decir, solo va a poder visualizar en RESCAP sus propios datos y no va a poder ver los datos de otros centros, es decir, se va a mantener la privacidad de los datos de cada centro. Y, por supuesto, el investigador principal, pues, como investigador, evidentemente, pues va a tener el acceso a los datos de todos los centros, por supuesto, ¿vale? Entonces, como digo, esta es otra de las cosas que hay que definir en RESCAP y que es importantísimo tenerla en cuenta también a la hora de definir un proyecto de investigación, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto también en la parte de agregar y editar registros, bueno, en lo que es la presentación ya os la pasaré, quizás a lo mejor no estoy siguiendo el mismo orden de la presentación del PowerPoint, pero bueno, ya tenemos visto prácticamente pues todo lo gordo, digamos, de RESCAP, cómo hemos añadido registros, cómo hemos configurado nuestro proyecto, cuál es el estado de los registros, etcétera. Otras funciones adicionales que podemos definir también en RESCAP es, por ejemplo, tener menús personalizables. Los menús personalizables, y me vengo ahora otra vez aquí, ¿vale? Todo esto es lo que hemos visto ya. Agregar, aquí. Vale, los menús personalizables consisten en que en la parte izquierda del menú, que es esto de aquí, es un extracto de la parte izquierda, vamos a poder definir marcadores y enlaces que nosotros necesitemos de forma habitual y con los que trabajamos de manera rutinaria, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, aquí en el proyecto que teníamos definido, ¿veis? Hemos puesto un enlace porque, por lo que quiera que sea, pues tenemos que tener acceso frecuente a la página de la Universidad de Granada. Pues entonces, ponemos ese enlace, por ejemplo, a la página de la Universidad de Granada o a la página, por ejemplo, del Web of Science, etcétera. Aquí ya podemos, como digo, personalizar los enlaces tal como queramos, de la manera que queramos, ¿vale? Bien, otra de las cosas que es importante, y sigo aquí en RESCAP, en los estudios es el tema de los calendarios y el agendamiento de eventos. Para ello nos vamos a ir otra vez al proyecto Prueba 3. No sé si os estoy liando con tanto proyecto, pasar de uno a otro, pero claro, es que cada proyecto está configurado de una manera diferente y hay que verlo en cada uno. Bueno, no os lo he comentado, pero lo que es la recopilación de datos y lo que es los eventos repetibles se pueden mezclar y juntar en un mismo proyecto. Es decir, tendríamos, por ejemplo, esto y a lo mejor en la visita de los 18 meses resulta que le estamos haciendo varias pruebas analíticas a un mismo paciente. Pues aquí podríamos ponerlo también como eventos repetidos, en el sentido de que algunas visitas van a tener laboratorio, otras no van a tener laboratorio, otras en ese seguimiento pueden tener varias, un paciente puede tener una, etcétera. Pero eso ya es quizá complicar ya mucho el tema y, bueno, de momento no lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, bueno, pues como os decía, la parte esta de prueba 3, hay una opción también aquí, en configuración, en la que podemos definir la programación de tiempos, ¿veis? Solamente en estudios de tipo longitudinal, es decir, con medidas repetidas no se podría hacer esto. Entonces, esto cuando lo habilitamos, se genera aquí arriba automáticamente también una opción de agendamiento de los eventos. Y el calendario, en el calendario podemos ver los eventos que hay en ese momento programados. Es decir, yo ahora mismo resulta que el paciente número 8 tiene programado el martes 4 de noviembre, o tenía programado, mejor dicho, en pasado, la visita de los 12 meses. Yo pincho aquí en la visita de los 12 meses, puedo hacer aquí comentarios del tipo que sea, me dice, bueno, la hora debería de estar aquí puesta. La ventaja de esto, fijaros, es bastante práctico, que en los 12 meses, como yo había definido que tengo que hacerle un seguimiento de laboratorio y un seguimiento de las veces que ha venido urgencia durante los últimos meses, por ejemplo, yo desde aquí directamente puedo acceder ya para este paciente a esos formularios para ir cumplimentándolos. Así que yo pincho aquí en laboratorio, ¿veis? Y me va al registro 8 para poner los datos de hemoglobina y de hematocrito justamente de este paciente, ¿vale? Entonces, ¿cómo haríamos el tema del agendamiento? Bueno, pues si nos venimos aquí, ¿vale? Aquí me está diciendo, elegir un paciente que no esté agendado. Pues yo le voy a dar, por ejemplo, para que me agende el paciente 10. Y el paciente 10 va a comenzar la fecha de inicio de su agenda. Imaginaos que es un paciente que me ha venido hoy a la consulta y yo voy a partir de ahora voy a hacerle el seguimiento de esas visitas basales y a los 3-6 meses que tiene que hacer. Pues directamente yo le doy a generar el cronograma y veis, automáticamente él ha leído ese calendario y me está diciendo que la visita basal, que es la de hoy, el día 21, la de los 6 meses es el 20 de mayo, la de los 12 meses el 21 del 11, etcétera. E incluso me dice que estos días caen en sábado y en domingo, con lo cual me da la opción de decir, vale, pues si cae el sábado, venga, pues vamos a pasarlo al lunes. Me da la opción de poder cambiarlo desde aquí y decir, venga, este también cae en sábado, pues lo vamos a pasar al martes. Y este, por ejemplo, pues lo vamos a pasar al viernes, ¿vale? De esta manera, bueno, podemos también poner aquí las horas, la hora de la visita. De esta forma crearíamos la agenda y ya nos saldría esta agenda que, yéndonos al calendario, pues si nos vamos, la siguiente visita creo que era en mayo, ¿no? ¿Veis? Pues aquí ya me saldría la visita de los 6 meses. Esto es súper práctico y esto, por ejemplo, lo han puesto en marcha un servicio de radiodiagnóstico de aquí de nuestro hospital y lo utilizan diariamente. Diariamente entran en el calendario y ven los pacientes que tienen visitas agendadas, etcétera, y vamos, el RESCAP para este servicio, desde luego, es su herramienta de trabajo diaria y lo tienen además muy bien implementado, ¿vale? Vale, más cosillas. Ya estamos terminando un poco con las funcionalidades y vamos a pasar ahora al tema de los informes. También una cosa importante que se puede hacer aquí, cuando hay veces que fallan los cálculos, por lo que quiera que sea, hay una opción aquí de control de calidad de los datos,
en la cual podemos ejecutar varias reglas predefinidas que ya hay y definir nosotros otras. Quizás la más utilizada es esta de aquí, valores incorrectos para los campos calculados, porque hay veces que, bueno, yo digo yo, se importan datos de otras aplicaciones o se crean variables nuevas que son campos calculados ya sobre el registro hecho. Entonces, esas variables, conforme nosotros las vamos creando esos campos calculados, no se calculan automáticamente, sino que habría que hacerlo desde aquí. Habría que darle aquí a ejecutar y nos diría si hay algún registro pendiente y cuál es el valor que se obtiene. La bitácora de registro también es una funcionalidad también muy importante que ofrece RESCAP, no ya en plan de un poco de fiscalizar a quién está haciendo cada cosa, sino, pues, por ejemplo, si ha habido algún tipo de error, pues buscar a ver dónde se ha producido ese error, ¿veis? Entonces, todo lo que yo estoy haciendo ahora mismo sale registrado con su fecha y su hora, mi nombre de usuario, la acción que ha tenido lugar y lo que se ha hecho realmente. Bueno, y esta bitácora de registro, pues si os fijáis, podemos filtrarla por registro, por tipo de usuario, por tipo de evento, etcétera, ¿vale? Esto, como digo, es una herramienta bastante práctica que, por ejemplo, también en el Excel y en Excel y demás se podría a lo mejor implementar, pero es más complejo, ¿no? La alerta y notificaciones también es otra opción que es muy práctica porque aquí nos permite, por ejemplo, hacer o crear un aviso que llegue por correo electrónico a ciertas personas cuando se ocurra uno de estos eventos. Es decir, cuando se guarda un registro nuevo, cuando se cumple una condición concreta o cuando hay una lógica condicional, ¿vale? Entonces, aquí crearíamos para que ese correo electrónico se envíe o bien inmediatamente o haya recordatorios, etcétera, y entonces el correo iría desde, bueno, por defecto salgo yo, pero que se puede esto cambiar. Los destinatarios del correo, que pueden ser tanto personas del proyecto como personas de fuera del proyecto, pondríamos el asunto y el mensaje, ¿vale? Entonces, esto, como digo, es muy práctico porque si van a participar varias personas en el proyecto, que por ejemplo una está pendiente de introducir datos hasta que otra persona previamente no los tenga introducidos, pues cuando esa persona primera los tenga ya metidos, pues puede saltar una alerta y llegarle la notificación a la otra persona, ¿vale? Bueno, se pueden realizar también encuestas, que como digo, eso también, tanto las encuestas como el consentimiento informado casi requeriría de una charla adicional. Esto de agendamiento, el control de calidad. Vale, entonces cuando nosotros estamos definiendo formularios para que formen parte de encuestas, bueno, esto se configuraría aquí donde pone la opción con las encuestas porque se puede configurar para que tras responder una encuesta salgan las otras automáticamente. Esto ya sabéis que en algunos estudios hay como una especie de baterías de encuestas que todas se pueden enganchar una a continuación de la otra, ¿no? Entonces, bueno, pues saldría aquí, digamos, como un iconito de color verde que me indicaría que ese formulario está configurado para pasarlo como encuesta, ¿vale? Y bueno, ya pasamos a lo que son los informes y las estadísticas, que todo esto se puede personalizar de la manera que queramos. Porque, bueno, hay una opción de generación de informes que lo que hace RESCAP es que te muestra la información de todos los campos de la base de datos. Esa es la primera opción, en la cual saldría, pues, para las variables numéricas, sus tablas de frecuencias con medias, medianas, cuartiles, etcétera. Y para las variables cualitativas aparecen tablas de frecuencia o representaciones gráficas. Y, como digo ahí, lo haría de absolutamente todo en la base de datos. Pero luego, por otro lado, también podemos personalizar los listados que nosotros queremos sacar, que son listados, pues se hacen directamente. Me voy a ir otra vez a RESCAP. Aquí, por ejemplo, tengo yo la opción esa, ¿veis? Se va aquí desde la opción exportar datos, informes y estadísticas. Y esta es la primera opción que os he comentado, que es la de todos los datos, todos los registros absolutamente. Veríamos el informe con todos sus registros, todo el listado. Al ser un estudio longitudinal, lo que hace RESCAP es que pone los datos, en teoría los debería de poner a lo ancho, es decir, la visita de los 6 meses debería de aparecer hacia la derecha y la de los 12 meses y la de los 18 toda a la derecha. Pero RESCAP, tanto en estudios de medidas repetidas como en estudios longitudinales,
para cada persona o cada usuario va a poner las distintas mediciones en diferentes filas. Pero luego eso es muy fácil de reconfigurar porque se puede hacer de dos maneras. En el propio RESCAP con un módulo externo, o bien también luego eso se pueden pasar estos datos a R y directamente el R ya los configura para poder analizarlos, ¿vale? Bueno, pues como digo, esta sería la forma básica de tener un listado de todos los casos, que si le damos aquí al botón de estadísticas y gráficos, pues aparecería, bueno, pues en un principio aquí valores faltantes. A ver, no sé por qué aquí no. Ah, claro, es que aquí me está pidiendo el instrumento del cual quiero yo hacer ese análisis. Entonces, bueno, pues por ejemplo vamos a hacer de la anamnesis, ¿veis? Y me dice que, bueno, que hay muchos valores perdidos. Claro, como esto es una base de pruebas, pues tiene muchos valores perdidos, pero me dice que hay 2 casos con malestar general, que supone un 66%, cuando lo de garganta un 100%, un 33%, o sea, que tiene todo, etcétera, ¿vale? ¿Veis? Y, por ejemplo, dentro de los que tienen fiebre, pues me saca una estadística de esas personas. También me saca un gráfico para los valores cuantitativos, etcétera, ¿vale? Como digo, estos son estadísticas básicas que hacen. Los informes personalizados se harían también desde esta misma opción. Es decir, yo aquí puedo crearme un informe en el cual pongo las variables que yo quiero. Y entonces yo aquí puedo filtrar y decir, pues sácame, por ejemplo, todos los pacientes a los cuales le haya seguido en la visita 18. O sácame, por ejemplo, todas las publicaciones que se hayan ocurrido en mi centro a partir del año 2025 o de noviembre de 2025, etcétera. ¿Veis? Entonces, de esta manera podríamos hacer listados personalizados que, bueno, lo que es el listado quizás también es un poquitín complejo porque podemos personalizarlo de la manera que queramos, es decir, lo pueden ver todos los usuarios o no, lo pueden editar todos los usuarios o no. Estos serían los campos que nosotros mostraríamos en este informe. Esta es la manera de mostrar las etiquetas y los valores que son cualitativos. Aquí si queremos dar una condición, aquí, pues por ejemplo, quiero que me saque solamente los hombres. En sexo yo pondría, por ejemplo, solamente los hombres. ¿Veis? Filtros que se pueden hacer, etcétera, ¿vale? No quiero entrar tampoco en estos detalles porque ya os he comentado anteriormente que RESCAP requiere de cierto tiempo de aprendizaje, ¿vale? Bien. La parte de exportación, que es lo que viene ahora, que es lo interesante también. Primero hay que crearse el informe, es decir, nosotros nos crearíamos primero el informe y ya desde aquí le daríamos a exportar los datos. Vamos a coger, por ejemplo, este informe, que se llama informe 1, y le damos a exportar los datos. Bien, pues si os fijáis, hay diferentes formas de exportar esos datos. Una de ellas es los datos puros en Excel. Los datos puros se refiere a que todo lo que es numérico lo exporta como numérico. Es decir, si hemos definido una variable que es 1 hombre y 2 mujer, los datos puros me exporta 1 y 2. Y las banderas de etiquetas, que es la siguiente opción, me exportaría hombre y mujer. ¿Veis? Tenemos aquí la opción también de SPSS, de SAS, de R, Stata, incluso con XML, ¿vale? Aquí lo primero que tendríamos que elegir es el formato de exportación, que bueno, yo voy a elegir la opción esta de banderas de etiquetas para que aparezcan las categorías. Siguiente opción, opciones de identificación. Bueno, pues aquí es donde tenemos que, sobre todo, marcar esta opción, ¿veis? Es importante porque a pesar de que en el perfil de los usuarios hayamos dicho que no se pueden exportar datos sensibles, hay que marcar esta opción también. Es decir, remover todos los campos de identificación marcados en el diccionario de datos, ¿vale? Y bueno, estos son opciones adicionales si queréis, pues por ejemplo, quitar campos de texto, quitar campos de fecha, etcétera. Importante es que las bolitas que estén de color gris, es decir, que no se hayan cumplimentado, las dejemos en blanco porque si no, si seleccionamos esta primera opción va a ponerlas como un 0 y ya sabéis que el 0 no es lo mismo que en blanco, ¿vale? Esto lo dejaríamos en blanco. Aquí la opción, esto lo que vamos a hacer realmente es crear un CSV. La opción del pipe yo es la que más recomiendo, el pipe o el tabulador. ¿Por qué se recomienda esta opción y no, por ejemplo, la coma o el punto y coma? Pues fijaros, porque si nosotros en un campo de texto, imaginaos que dejamos un campo de texto que la gente puede escribir lo que quiera, y ahí en ese campo de texto está escribiendo alguien y pone una coma, ya luego a la hora de exportar esos datos, a partir de la coma, digamos que esa información la va a poner en 2 columnas diferentes. Y entonces luego
como que la base de datos no va a tener el diseño y la forma adecuada que debería tener, ¿vale? Así que, bueno, aquí podemos dejar eso, el pipe o el tabulador, cualquiera de las dos opciones. Y respecto a los números decimales, pues lo dejamos como predeterminado. Le damos a exportar datos y veis, se me abre una pantalla aquí donde me dice, bueno, pues te puedes descargar los datos. Yo le doy a descargar y desde aquí abro el archivo, que os recomiendo también que lo abráis en LibreOffice porque el Excel es un poquito más complicado a la hora de importar datos CSV. Vamos, a mí personalmente me resulta más fácil hacerlo con el LibreOffice, ¿vale? Entonces, como el carácter separador hemos dicho que era el pipe, marcamos otro. El carácter separador del pipe es el que sale al lado de la barra espaciadora, tenéis que pulsar la tecla ALT-GR y luego el 1, ¿vale? Que es el palito ese, vertical. ¿Veis? Ya se configura de forma automática la base de datos, le damos a aceptar y aquí tendríamos ya nuestro fichero exportado de forma correcta a Excel, que ya pues podríamos hacer lo que queramos con él, o bien analizarlo estadísticamente, o bien hacer algún tipo de gráfico aquí, etcétera, porque RedCap para el tema de los gráficos es bastante limitado, es decir, es una aplicación que, bueno, que ya habéis visto que tiene sus gráficos de barras, sus gráficos de sectores. Se pueden utilizar módulos adicionales para dar algún otro formato a lo que es los resultados, pero sobre todo lo que es muy buena esta herramienta, ya estáis viendo, es para todo el tema de la gestión, no tanto para el análisis, que para eso evidentemente hay otras herramientas más potentes, ¿no? Bueno, estos ficheros que hemos exportado y todo lo que tenemos se guardan, de hecho, aquí en la opción que dice repositorio de archivos. ¿Veis? Aquí donde pone ficheros de exportación, pues están todos los CSV que hemos generado justamente a partir de este proyecto. Y no solamente tenemos también estos ficheros, podemos subir también, por ejemplo, el protocolo de investigación que tengamos en el estudio. Pues cogemos, lo subimos aquí y entonces de esta forma, pues el equipo investigador tendría acceso pues, a este tipo de información, a lo que es el protocolo, el consentimiento informado, etcétera, ¿vale? Y bueno, y ya para terminar, simplemente comentaros también una funcionalidad muy importante que tiene RedCap. Estos son los resúmenes de casos, la exportación. A ver, esto del piping es bastante práctico. Depende también en el ámbito donde lo vayáis a utilizar. Esto consiste en que de los diferentes formularios que hemos definido en nuestro proyecto, estamos haciendo, digamos, como un resumen global, en este caso, del paciente, pero vosotros a lo mejor podríais intentar hacer un resumen global pues, de una publicación científica con sus autores y la revista, o, por ejemplo, de un alumno con sus notas, etc. Entonces, lo que hacemos es crearnos un campo, que es este de aquí abajo, un campo en el cual ponemos, digamos, como un texto en el cual se refleja toda la información que nosotros queramos poner en este texto. Entonces, aquí, por ejemplo, ha sido un paciente que se ha revisado en consulta y estos son un poco los típicos informes que aparecen luego en urgencia o en informes de alta. Pacientes de 32 años que presentan los siguientes síntomas. Malestar general, fiebre, entre paréntesis 38. Además, refiere que es no fumador. Como factores de riesgo se observan cáncer, diabetes, VIH y otros. Entre paréntesis, enfermedad neurológica. Resultado de la analítica indica hemoglobina de tanto y hematocrito de tanto. Es decir, toda esta información nosotros la cogeríamos y la copiaríamos y la pegaríamos, por ejemplo, en el informe de alta del paciente. O si estamos hablando de alumnos, esta información, por ejemplo, se le podría mandar a un alumno por correo electrónico para que la tuviera, o etcétera, o a los investigadores que publican, etcétera, ¿vale? Bueno, pues comentaros que ya lo he dicho al principio de la charla, que en un principio cada centro va a tener su propia URL para acceder y en principio, bueno, pues ya que esta charla se está dando a través de la Universidad de Granada, pues bueno, os he puesto aquí el enlace que es donde viene cómo solicitar el alta a través de la UGR, porque ellos, digamos, como que diferencian a personal estable de personal no estable, es decir, a personal que son pues, profesores, etcétera, y por otro lado, pues becarios, ¿vale? Y para otras instituciones, en teoría, en el mapita ese que os he enseñado anteriormente, deberían de aparecer las distintas instituciones que están dadas de alta y que tienen acceso a RedCap. Pero bueno, yo os recomiendo que os remito a la página principal o si no, que os pongáis en contacto con ellos para ver si
vuestra institución donde estáis adscritos tiene precisamente acceso a REDCap, ¿vale? Y bueno, como conclusiones, simplemente comentar que REDCap es una plataforma que creo que, bueno, tiene bastante utilidad para todo lo que es la recogida estandarizada de datos, no solamente de investigación, sino también para repositorios de datos y registros. Pero sobre todo, insisto muchísimo en que requiere de una adecuada, sobre todo, planificación y diseño de instrumentos desde el inicio y qué personas van a tener acceso a esas bases de datos. Como veis, el grado de complejidad y de implementación no es inmediato, pero requiere ciertos conocimientos para poder implementarlo o ponerlo en contacto con algún informático o alguna persona que sepa. Y bueno, sería recomendable que luego en las publicaciones y en los resultados que obtengáis de vuestro estudio de investigación citáis REDCap de esta manera. Eso está también puesto en la página web que dice cómo tenéis que citarlo, que en este caso, bueno, tendríais que poner el centro donde está alojado el servidor donde tenéis vuestros datos. Y bueno, algo de documentación, en la propia aplicación, en el menú de la izquierda, abajo del todo, tiene unos videotutoriales que están en inglés, pero son muy buenos para iniciarse en el tema. Y bueno, hay muchísima información colgada en internet de REDCap. Está por un lado la página web esta, que es la de administradores de REDCap de habla hispana, que todos los años, allá por el mes de junio aproximadamente, hacen una charla y hacen una jornada que se reúnen pues en horario de ellos, pero el horario de aquí nuestro suele ser sobre las 4 de la tarde más o menos. Y están bastante bien porque en 20 minutos exponen muchas personas que han desarrollado proyectos de investigación, pues cómo lo han implementado, ¿no? en REDCap, ¿no? Y aquí están colgados en YouTube pues todas las charlas estas. Luego la Universidad de Arizona también tiene desarrollado también una serie de vídeos que son también muy buenos. Y por supuesto le podéis preguntar también al ChatGPT, que bueno, que ya sabéis que se equivocan algunas veces, pero que os pueda dar también una guía y una orientación importante sobre cómo hacer ciertas cosas, ¿vale? Y bueno, nada más. Muchas gracias por vuestra atención y gracias a todos los oyentes y bueno, estoy abierta a cualquier pregunta que queráis hacerme. Pues muchas gracias, María del Mar. Bueno, yo he estado siguiendo más o menos el chat, no hay ninguna duda. Yo pues, creo que es porque se ha quedado todo bastante claro. No, eso, aunque María del Mar lo haya enfocado todo, sobre todo al ámbito sanitario, eso que es, REDCap es una herramienta que se aplica a cualquier tipo de estudio, no solo al ámbito sanitario. Y bueno, haya dejado creo su correo, cualquier duda que tengáis, ella normalmente puede responder sin problema. Y muchas gracias a todos. Eso veo que no hay ninguna duda, María del Mar, así que creo que ha quedado todo muy claro, todo ok. Así que muchas gracias, María del Mar, por haber asistido a una de estas sesiones de Yo Sigo, haber dedicado su tiempo a este espacio. Y cualquier duda que tengáis, si no, pues en el grupo que tenemos de Yo Sigo publicando, Yo Sigo UGR, pues podéis comentarlo ahí, ¿vale? Luego le pediré a María del Mar si está dispuesta a pasarnos la presentación para que la distribuya dentro del grupo, ¿vale? Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos y bueno, que estoy dispuesta si queréis que demos otro día algo un poquito más concreto sobre, por ejemplo, el tema de cuestionario o incluso de la implementación de consentimiento informado y bueno, lo que necesitéis. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Muchas gracias. Además, un abrazo y gracias a todos. Hasta luego. Adiós, hasta luego.